Los estoicos y el control de nuestra vida. Por Jorge Enrique Gudiño. Los estoicos fueron filósofos de una escuela fundada en la antigua Grecia por Zenón de Sitio alrededor del año 300 a.C. en Atenas. Su pensamiento se desarrolló a lo largo de varios siglos, incluyendo etapas griega y romana. Su base fue la moral de los filósofos cínicos. Ponía énfasis en el bien racional que se obtenía a través de una vida virtuosa, es decir, acorde a la naturaleza. Su filosofía fue muy exitosa ya desde su época y floreció aún más durante el helenismo y durante el periodo imperial de Roma, entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo. Se dice que no tenía reservas en dar sus lecciones a gente de la más baja clase social. Asimismo tenía relación amistosa con el rey Antígono II Gónatas de Macedonia, siendo invitado a los banquetes reales pese a su carácter no dado a los placeres. Era admirado y emulado por el mismo rey por su buen carácter. El aporte de Roma no fue el concepto de imperio, pues este ya era conocido y aplicado desde la más remota historia, sino considerar que romano era cualquier hombre civilizado que naciese en cualquier parte de ese inmenso imperio, y que todos los panteones, todas las ideologías, usos y costumbres, cabían dentro de un superestado imperial, ordenador y civilizador, basado en los deberes y derechos constituidos, donde la ley natural que emana de la misma naturaleza, del cosmos y del hombre, estuviese por encima de los juicios de tal o cual gobernante. Roma aportó la idea de los ciudadanos del mundo, es decir, de una humanidad unida por su propia naturaleza, y cuya unión no pudiera ser afectada porque unos llamasen a la deidad con un nombre y otros con otro, o porque tuviesen la piel de diferente color. La Grecia del siglo IV y III a.C. La conquista de Alejandro transforma la vida de la polis griega al ideal macedónico de un imperio total. Más tarde este imperio pasará a convertirse en provincia de otro imperio mayor y más fuerte, el romano. Es una Grecia en expansión territorial. Helenismo fue un periodo de la historia y la cultura griegas que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. hasta la dominación romana en el siglo I a.C. Tenía las características propias de la cultura y civilización de la antigua Grecia, especialmente las adoptadas por otras civilizaciones. Roma extendió el helenismo por todo el imperio. Ejerció una gran influencia de la cultura de la antigua Grecia en otras civilizaciones. El helenismo de los renacentistas. Si bien los griegos fueron sojuzgados políticamente por sus conquistadores romanos, se convirtieron en amos en cuanto a cultura, ideas y aún forma de vida. Traspasa rápidamente las fronteras y se difunde por todo el orbe conocido dando lugar a la filosofía llamada helenística. La filosofía helenística no es la pura filosofía griega de la tradición socrática, platónica o aristotélica, es el saber griego tradicional más la forma que adopta en cada lugar que se arraiga. Ya no es solo Atenas el centro del mundo cultural, nuevas ciudades empiezan a crecer a su vera, Alejandría, Pérgamo, Rodas, Antioquia, Bizancio, la misma Roma. Desde el punto de vista histórico, el estoicismo nació en la época del helenismo, y se afianzó durante el Imperio Romano, tiempo en el que la filosofía griega tradicional había empezado a perder su vertiente metafísica, para volcarse más hacia las ciencias. Sin embargo, el estudio de las ciencias tampoco aportó felicidad al hombre, y el camino que se intentó a partir de ese momento fue el de una filosofía moral, idealizando la vida del sabio sobre la base de la práctica de la virtud. Así, la ética o el arte de vivir vinieron a ampliar los senderos de la religión y la política. Para los antiguos estoicos, el universo era una infinita materia viva y unitaria, de la cual podían surgir todos los seres en su multiplicidad. El alma del universo duerme en el corazón del fuego, que no es el fuego físico, sino el éter ígneo, del cual devendrían sucesivamente el fuego, el aire, el agua y la tierra.
No obstante, tras la máxima pluralización de la materia, todo vuelve a reabsorberse en sus principios previos, hasta que todo lo existente retorna al principio etérico original. La vida, pues, es un eterno ciclo que se repite rítmicamente en su camino evolutivo, y donde cada ciclo tiene un matiz de purificación mayor con respecto al anterior. En todo lo que sucede puede observarse el juego de un par de fuerzas, necesidad y finalidad. El universo. Hay una ley que hace necesarios los hechos de nuestra existencia, y una finalidad que los convierte al mismo tiempo en útiles y con sentido. La finalidad estriba en Dios, en llegar a parecerse lo más posible a aquello, tomando como ejemplo a la naturaleza en su inteligente capacidad de acción. El mal, lo que los hombres consideran al mal, no es más que una falta de conocimiento, que provoca, como reacción, el conocimiento justo, aunque sea a través del dolor. Ataraxia, la necesidad de conquistar la paz. El ser humano vence sus propias pasiones en la medida en que las conoce. Esto podría resumirse diciendo que el estoicismo trata de reemplazar las pasiones o aquello que el alma padece, por la contemplación inteligente y activa. La tan mencionada ataraxia de los estoicos no debe interpretarse, pues, como una quietud improductiva, sino, por el contrario, como la paz que deviene de la virtud y la armonía interior. Reiteradamente plantearon los estoicos que la principal escuela de armonización está en la naturaleza, de modo que el ritmo de la naturaleza puede llegar a transfundirse en el hombre. El vicio queda reducido, en este caso, a la incoherencia del hombre respecto a la naturaleza. El estoicismo está basado en una filosofía moral que nos presenta una necesidad de la práctica de la virtud. Todas las filosofías morales parten de la decadencia de la sabiduría. También notamos una extraña semejanza entre los ideales y necesidades del hombre del mundo actual. Los ideales, para quien los valores también van desapareciendo poco a poco, dejándolo en el más cruel desamparo espiritual, y sin que nada venga a sustituir la carencia ni restañar la herida provocada por la ausencia moral. Doctrina estoica. Tras la máxima pluralización de la materia, todo vuelve a reabsorberse en sus principios previos, hasta que todo lo existente retorna al principio original. La vida, pues, es un eterno ciclo que se repite rítmicamente en su camino evolutivo, y donde cada ciclo tiene un matiz de purificación mayor con respecto al anterior. Para los estoicos, la finalidad de la vida es Dios, el llegar a parecerse lo más posible a Él, tomando como ejemplo a la naturaleza en su inteligente capacidad de acción. El mal, lo que los hombres consideran al mal, no es más que una falta de conocimiento que provoca, como reacción, el conocimiento justo, aunque sea a través del dolor. El hombre vence sus propias pasiones en la medida en que las conoce. Existe una gran semejanza entre la época en que surgió el estoicismo clásico y nuestra propia época actual, en la que también se van perdiendo día a día los valores tradicionales, y en la que tampoco la ciencia y la técnica pueden cubrir los inmensos vacíos que deja en el corazón del hombre la falta de una religión y una ética filosóficamente enlazadas. El estoicismo romano destaca por su vertiente eminentemente práctica, donde las consideraciones lógicas, metafísicas o físicas del estoicismo antiguo pasan a un segundo plano para desarrollar, sobre todo, la vertiente ética de la escuela. Los principales exponentes de esta etapa, y posiblemente los estoicos más famosos, fueron Lucio Anneo Séneca, 4 AC 65 DC, uno de los escritores romanos más conocidos y quizá el estoico mejor conocido, Epicteto, 50 a 130 DC, nacido esclavo, y el emperador Marco Aurelio, 121 a 180 DC. La obra de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto permite acercarse, de manera sencilla y didáctica, a los principales aspectos del estoicismo, si bien no introdujeron ningún elemento esencialmente original en la doctrina. Decía Epicteto, las cosas son de dos clases, unas dependen de nosotros, las otras, no.
Las que no dependen de nosotros, tales como nuestro cuerpo y su integridad, las riquezas y los honores, nos son enteramente extrañas. Las que dependen de nosotros, nuestro bien y nuestro mal, por el contrario, están completamente dentro de la esfera de nuestro poder. Guárdate mucho, viendo a alguno colmado de honores o alcanzando las más elevadas dignidades, de considerarle, arrastrado por tu imaginación, como un hombre feliz. Porque si la esencia del verdadero bien está en las cosas que dependen de nosotros, ni la envidia, ni la emulación, ni los celos, podrán anidar en ti, y no desearás ser general, ni senador, ni cónsul, sino libre. Y piensa que para alcanzar esa libertad solo hay un camino, el desprecio de las cosas que no dependen de nosotros. Obrar bien es obrar conforme a nuestra naturaleza y nuestra razón. La verdadera virtud consiste en soportar y abstenerse. La voluntad lo es todo en el hombre, y para fortificarla hay que acudir a Dios. Acuérdate de Dios, invócale a fin de que te secunde y te ayude. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino tener pocas necesidades. Sobre las riquezas, Epicto decía: ¿estimarás una víbora por el simple hecho de verla en una caja de oro? ¿Dejará acaso de inspirarte menos horror y menos recelo su ponzoña y su innata maldad? Haz, pues, lo mismo con el malvado, aunque le veas nadando en riquezas. Lucio Séneca nació en el año 4 antes de nuestra era y murió en el año 65. Fue un filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moral. Vivió en el Imperio Romano. Tutor de Nerón cuando era niño. Conspiraron contra él y Nerón lo obligó a quitarse la vida. Séneca nació en Córdoba, provincia del Imperio Romano, en el año 4 a.C. Tuvo una educación esmerada, aprendió oratoria, lengua y literatura griegas. Debido a su constitución enfermiza, pasó una temporada de descanso en Egipto. Regresó a Roma en el año 31, durante el mandato de Tiberio. Tras la muerte de este ascendió al trono Calígula quien, envidiando el favor del que disfrutaba Séneca por sus dotes de orador y abogado, lo condenó a muerte, de la que solo logró salvarse a causa de su falta de salud. En el año 49 fue encargado de la educación de Nerón, que tenía entonces 11 años. Tras la muerte de Claudio, Nerón fue nombrado emperador. En los primeros 5 años de su mandato y debido a los consejos de sus preceptores, sobre todo de Séneca, se mostró justo y magnánimo. Transcurrido este tiempo, cayó en las mayores villanías y gobernó despóticamente. Acusado de participar en una conspiración contra el emperador, Séneca fue condenado a la pena capital. Solo en el último momento pidió la cicuta, para imitar a los antiguos griegos. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Marco Aurelio, el emperador filósofo. Nació en Roma el 20 de abril del año 121 de nuestra era. Fue emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta el año de su muerte en 180. Inundaciones, pestes, invasiones de los pueblos bárbaros, y hasta disgustos familiares fue la herencia que aquel destino implacable preparó a Marco Aurelio. Ni las miserias, ni las calamidades innumerables que se desencadenaron sobre el imperio. Ni las incesantes luchas con las muchas hordas bárbaras que incesantemente trataban de invadir, e invadían, el imperio por alguna de sus dilatadas fronteras. Ni las desgracias familiares, ni las mismas ingratitudes de quienes más había favorecido, pudieron debilitar aquella inteligencia y aquella voluntad. Fueron años amargos en los que, sin embargo, gracias a su vigilante y acertada administración, su ingenuidad y honradez,
su saber y bondadoso carácter, su respeto al Senado y su espíritu justiciero. El pueblo romano consiguió mayor prosperidad y libertades que las que había disfrutado bajo la tantas veces añorada república. Uno de los más altos códigos morales de todas las épocas relata cómo, de cada persona que conoció, aprendió alguna virtud aplicable. El verdadero espíritu filosófico sabe encontrar siempre lo mejor de lo que ve, desechando totalmente lo malo que muchas veces existe. Y con esa suma de virtudes trata de confeccionar una lista de máximas que aplicará en su propia. Un hábito es un automatismo propio de la personalidad, cuaternario, condicionado a la necesidad de adaptación al mundo, en base a un límite razonable de ahorro de energías. Evitar los hábitos psíquicos y mentales, pues la mecanización convierte estos vehículos simples en entes repetitivos que impiden el desenvolvimiento de la conciencia. Cuidado con las emociones o ideas circulares. Hay que romper algún hábito personal cotidiano que no sea necesario, o que sea, tal vez, dañino. Analizar las cosas que hacen y dicen todos, y nosotros también, evitar los hábitos propios de las modas predominantes. El derecho romano rigió a los ciudadanos de la antigua Roma, por su gran complejidad, aplicabilidad práctica y calidad técnica, aún hoy, es la base del derecho continental y de los códigos civiles contemporáneos, y se estudia en las facultades de derecho de la mayoría de países que emplean el derecho continental. Su importancia histórica e influencia en la ciencia del derecho, que se extiende también a los países de Common Law, se manifiesta en la pervivencia de numerosas instituciones jurídicas latinas en la actualidad, como la hipoteca o la teoría del contrato, y en la gran cantidad de expresiones jurídicas latinas. Su vigencia se extiende desde la fundación de Roma, según la tradición, el 21 de abril de 753 a.C., hasta mediados del siglo VI después de Cristo, época en la que tuvo lugar la labor compiladora del emperador Justiniano y, que desde el Renacimiento se conoció con el nombre de Corpus Juris Civilis, cuerpo del derecho civil. El corpus destaca por su complejidad jurídica y por su profunda influencia en la ciencia del derecho y suele considerarse el texto legal más influyente de la historia de la humanidad. El derecho romano es la base de los países con civil law y extiende su influencia a importantes aspectos del common law y otros sistemas jurídicos. Aunque ya no quede tiempo para explicarlo, no hay más que ver el actual desarrollo de las formas medievales. ¿Para qué explicarlo si lo estamos viviendo? No hay nada más que leer un periódico todos los días, ver las noticias nacionales, internacionales. Estas decadencias de formas políticas, o estos ciclos de formas políticas, relacionan nuevamente la sociopolítica con la historia, es decir, que a lo largo de la historia tuvimos momentos en los cuales la idea de Estado se desarrolló positivamente y momentos en los cuales la idea de Estado decae. Además de cuando cae el Imperio Romano, hubo muchas edades medias en distintos puntos de la Tierra, en diferentes momentos. Una edad media es un intermedio en el cual caen unos valores, pero todavía no aparecen nuevos valores. Y lo más peligroso de estas edades medias son los fanatismos. A falta de ideas aparecen fanatismos. Y aparece otra cosa muy peligrosa, el miedo bajo la forma de superstición. Cada edad media tiene sus supersticiones y nosotros ya empezamos a tenerlas. El terrorismo es una forma de superstición. No quiere decir que el terrorismo no exista, sí existe, pero se está convirtiendo en un miedo general, irracional, esta es la palabra. Sobre la ira, es la más dañina, que es mejor tratar de evitarla siempre. Resentimiento. Reacción desproporcionada. Olvidamos lo justo y bueno y tratamos de dañar. Se genera un ciclo de venganza. Los estoicos se referían a la apatía, como un estado libre de alteraciones negativas que les ayudara a actuar de forma correcta.
Contrario a la actual definición de apatía que ofrece la RAE, impasibilidad del ánimo. Dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. Controla las pasiones, pero no las suprimas. Defendían la idea de que la razón no puede prevenir este tipo de emociones, pero sí regularlas y encauzarlas hacia algo positivo. Desarrollaron herramientas mentales con las que conquistar estas emociones irracionales que les alejaban de sus objetivos. Uno de los mayores enemigos para nuestra tranquilidad son nuestras emociones irracionales. A estas emociones los estoicos las denominaban pasiones. Todo lo que nos hace daño, nos enseña. El hombre sabio se preocupa por la intención de sus acciones, no por los resultados. Acepta lo que no puedes controlar. Domina lo que depende de ti. No temas perder, todo lo externo es prestado. No temas al futuro, todavía no existe. No temas a la muerte, es parte de la vida. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.